En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. En estos momentos iniciamos un nuevo programa de Revelando, de hoy día lunes 10 de marzo del año 2025. Este programa lleva más de 9 años en el dial y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. En el día de hoy, partiendo la semana, eh, estaremos acompañándoles Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo, colega radial y analista, don Francisco Martínez Lavé. Antes de dar el saludo de Francisco, quiero aprovechar de saludar a nuestros técnicos, y me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Ellos son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Muy buenas tardes Francisco. Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos iniciando una nueva semana del mes de marzo, que esperamos que sea un mes lleno de actividad, porque de verdad que lo es. El regreso al colegio, el término de las vacaciones, en fin, hay toda es como una nueva vida, es como una nueva hoja en la vida. Y aquí estamos iniciando esta semana con temas interesantes que vamos a conversar con Carlos y para poder compartir y tratar de hacer un entretenido programa. Muy buenas tardes. Bueno, como es tradicional en nuestro programa, vamos a hacer primero un homenaje a los mártires de Carabineros, eh, indicando qué funcionarios de esta noble institución fallecieron en cumplimiento de su deber en un día como hoy, 10 de marzo. Y en este caso me refiero al cabo Carlos Barrera Bustos, quien falleció el 10 de marzo de 1948 en un atropello. Él pertenecía a la Comisaría de Tránsito de Carreteras. Y el año 1948 también falleció el cabo Domingo Silva Soto. Él pertenecía a la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, las cercanías de Temuco, y falleció por asfixia al hundirse la embarcación en la que viajaba. Así que de esa manera queremos rendir un homenaje a todos aquellos que en cumplimiento de su deber y en apoyo de la ciudadanía han entregado su vida. Son mártires de Carabineros, y también reflejan lo que la institución está realizando permanentemente durante muchos años: proteger a la ciudadanía, cumplir fielmente con su deber, y procurar entregar tranquilidad y paz a las personas. Un saludo a todas las familias y también a la institución, al personal en servicio activo y en retiro. Francisco. Nuestro cariño, nuestras condolencias para la familia de estos y tantos otros carabineros que han fallecido en acto de servicio y a quienes le debemos nuestra libertad y por cierto, el Estado de Derecho que tiene Chile hoy en día.
que todavía se sostiene a media, pero se sostiene. Y ellos han hecho un titánico, todos los días hacen un titánico esfuerzo. Mi solidaridad con la institución y mi afecto para todas las familias de los carabineros que salen todos los días a darnos seguridad y tranquilidad en este país. Exactamente. Francisco, bueno, señores auditores, en el día de hoy, en nuestra editorial, la hemos titulado eh, El cambio político que espera Chile. Y básicamente esta situación obedece a que estamos viviendo en una época, bueno, muchas veces se repiten, todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero hay decisiones que son muy importantes y otras que son extremadamente importantes. Y esas decisiones las toman las personas en su vida particular, la toman también, ¿no es cierto?, las autoridades empresariales en las empresas, las autoridades en nivel político. Y la verdad es que eh, estamos en un momento donde nuestro país ha bajado la gran mayoría de sus índices de desarrollo humano, en los niveles económicos, los niveles de, de corrupción, en los niveles de administración, eh, en los niveles de educación y una serie de circunstancias, y sobre todo económicas, que hacen que el país esté en una condición debilitada. Sin embargo, eh, el país sigue marchando, sigue funcionando, las empresas tratan de surgir, tratan de mantenerse todavía, ¿no es cierto?, vivas, eh, de tal manera que se mantengan los niveles de empleo. No es fácil en una circunstancia como esta, pero la verdad es que todos los chilenos tenemos el deber de preguntarnos cuál es el Chile que queremos. Y para eso se requiere, ¿no es cierto?, hacer correcciones a lo que se está haciendo, hacer correcciones a lo que se ha hecho y no ha tenido buenos resultados. Hay que intentar por otras formas, otros caminos, otras soluciones. Eh, y principalmente nuestra situación, a mi juicio, que la ciudadanía espera, tienen que ver mucho con el sentido común. Pero las prioridades han sido indicadas por la ciudadanía permanentemente a través de la publicidad, de las redes sociales. Y bueno, eh, ¿qué es lo que espera Chile de un cambio político? El cambio político tiene que ver también con el cambio de autoridades. Y este año es un año de cambio de autoridades. Pero la ciudadanía espera que le solucionen los problemas de seguridad, que le solucionen los problemas de darle las atribuciones y los respaldos que corresponden a las policías, de generar las instancias de inteligencia para poder anticiparse al funcionamiento del crimen organizado, del narcotráfico. Tiene que venir un cambio político que desarrolle políticas que incrementen el crecimiento. Tiene que el Chile que se espera es un Chile que disminuya o elimine o disminuya al mínimo aceptable las listas de espera. Que haya un saneamiento de las cuentas fiscales a todo nivel, a nivel central, a nivel regional y a nivel comunal. Cambiar las políticas de permisología o de autorización para que el país se desarrolle, que sea vigorosa, que sea flexible y que sea, lo más importante, que sea ejecutiva, activa. Se necesita cambiar, mejorar la educación, eliminar la violencia de los colegios, generar mayor importancia a la educación primaria, jardines infantiles. También, creo yo, es muy importante para producir cambios mejores y mayores, eh, cambiar el sistema político, no el sistema de partidos políticos fragmentados con un Congreso que es muy difícil de llegar a acuerdos o de obtener soluciones sensatas a los problemas. Completar el- el- la reforma de pensiones,
porque no se abordaron cosas importantes como la edad de jubilación, las lagunas, los independientes. Hay una serie de cosas que están pendientes. El nombramiento de los jueces también es importante verificarlo para asegurarse de que la justicia actúe realmente como debe ser, con absoluta objetividad. Racionalizar el Estado. El Estado actual es muy pesado, es muy grasoso, ¿ah? Tiene exceso de contrataciones que no contribuyen exactamente al desarrollo del país. Esas son básicamente algunas de las cosas que uno puede rescatar de lo que se estima que el pueblo chileno espera que hayan cambios políticos. Las autoridades que vengan, las personas que vaya a elegir usted, señor auditor, tienen que orientar sus esfuerzos a solucionar estos problemas, que le ofrezcan mejores soluciones. Ese es, a mi juicio, lo que la ciudadanía debe esperar de cambios políticos y estamos en un año en que se puede hacer. Francisco. Sí, yo concuerdo con todas las cosas que tú has dicho, Carlos. Creo que solamente para reforzar algunos puntos eh, respecto de esto, cuáles son las expectativas que tenemos los ciudadanos de este país, de este cambio político. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué creemos que es necesario un cambio político? Primero, el tema de la seguridad. No habíamos visto un nivel de inseguridad tan amplio y tan devastador como el que estamos viendo ahora, con asesinatos todos los días, con la... Hoy día aparece en la agricultura, que ya están robándose la semilla, los fertilizantes, están asaltando las propiedades agrícolas y ya se tuvieron que organizar los agricultores y representarle esto al gobierno, que necesita que no solamente las grandes ciudades tienen problemas de seguridad, también en los campos. Bueno, yo creo que estas cosas van trayendo una y otra y vamos a terminar como las películas del Medio Oeste, donde cada uno se defendía como podía ante ante la violencia y la inseguridad. Este es un punto muy importante. Sin seguridad no hay libertad. El, y para que esto se respete, por cierto, que una de las cosas que se perdió desde que alguien por ahí, una niña en un colegio una vez le tiró un vaso de agua a la ministra de Educación, se perdió el principio de autoridad. No se respeta el principio de autoridad. Y por cierto, ejemplos hay muchos. Los profesores tienen problemas con los alumnos en los colegios. Las autoridades no hacen respetar las leyes que existen. O sea, hay que recuperar el principio de autoridad. La corrupción destruye todo esto, destruye la confianza, destruye, eh, por cierto, no hay autoridad, no se respeta la autoridad cuando sabemos que hay corrupción. Esto hay que erradicarlo, pero fuertemente. Vamos a hablar, tenemos un punto en nuestro programa respecto de la corrupción y creo que es muy relevante. Ciertamente, el crecimiento, que también es una de las cosas que, que como ciudadanos esperamos, el crecimiento económico, que viene aparejado con mejoras en la salud. No es solamente meterle plata a la salud, no. Hay que hacer cumplir los compromisos que se tienen, abastecer adecuadamente los hospitales y disminuir la lista de espera. No logro entender cómo, por qué no podemos organizarnos de tal manera de que esto avance. La salud es muy importante. La educación, la teoría esta de bajar de los patines a los que van más rápido, como lo dijo el entonces ministro de Educación, Eizaguirre, yo creo que hay que dejarla obsoleta. Tenemos que ser capaces de vencer ese eslogan que se instaló en algún momento en el país. Eh, Ciertamente el respaldo político a las policías es una necesidad muy urgente, como tú muy bien lo mencionabas, Carlos, porque no puede ser que uno anda por la calle hoy día y claramente se ven menos carabineros que los que se veían hace 5 años atrás, 6 años atrás, ni en las carreteras ni en las calles. ¿Por qué? Porque los carabineros obviamente están temerosos de que si se enfrentan con algún delincuente van a terminar quedando presos ellos o bien siendo investigados ellos mismos. Eh, un punto que es muy relevante y que se ha ido atenuando en la discusión y en el debate
no sé si esto tiene alguna correlación con la realidad, es la inmigración descontrolada, la inmigración ilegal. La inmigración es bienvenida en Chile, siempre y cuando sea controlada y ingresen por la puerta. No traten de meterse por la ventana, porque, porque ahí obviamente que nuestro crecimiento, nuestras libertades se ven restringidas porque entran delincuentes también. El derecho a la propiedad. Hoy día está también siendo conculcado el derecho a la propiedad. Ahí tenemos las tomas. Las tomas son organizadas, no es la toma que existía en los años 70, donde llegaba un grupo poblador y se tomaban un terreno. No, estas tomas son absolutamente un proyecto inmobiliario, que llegan, meten máquinas, arquitectos, ingenieros, topógrafos y sectorizan, lotean los terrenos, los hacen inmensamente grandes, cosas que sean muy difíciles después de poder sacar. Estas tomas el gobierno no hace mucho por erradicarlas y van postergando y postergando el asunto para que el nuevo gobierno sea el que resuelva. Esto restringe la libertad de todas maneras. Y creo que hay cosas que mejorar en este cambio político, porque la reforma de pensiones trajo cosas indeseadas, como por ejemplo la licitación de stocks. La licitación anualmente del 10% de los pensionados, que se lo lleve el más mejor, como dicen por ahí. Pero eso claramente complica a las administradoras de fondos de pensiones, tanto a las nacionales como a las internacionales, y ya hay instancias judiciales donde las internacionales han puesto el grito en el cielo por este tema, porque claramente son trabajos de largo plazo que deben realizarse y en estos trabajos de largo plazo no puede ser que año a año les quiten un porcentaje porque alguien hizo una apuesta mejor para poder quitarle al resto las pensiones o los pensionados. Eso me parece que va en el contexto global del cambio político que necesitamos. Es profundo, son muchas cosas y creo que hoy en día hay candidatos que están interpretando este querer del ser nacional. Y esperamos que estos candidatos que nos interpreten completamente sean los ganadores en la próxima elección, Carlos. Bueno, si usted analiza, estimado auditor, lo que hemos mencionado en estos minutos, usted se dará cuenta que hay algunas palabras que son claves. Sentido común, sensatez, voluntad política, y también, ¿no es Libertad. cierto? Sí, libertad, pero también, ¿no es cierto? Un cierto conocimiento y en la utilización de los datos técnicos, ¿ah? Porque la verdad es que no se puede gobernar solo con apreciaciones, con posibilidad de ideas, sino que tiene que gobernarse con datos concretos. Cómo se desarrolla el país, dónde están efectivamente las necesidades. Y lo que queremos efectivamente también, porque hemos nombrado cosas que son casi, digamos, que uno podría decir que son comunes a muchos países, pero hay cosas aquí en Chile que es necesario importar. Por ejemplo, necesitamos que los políticos sean absolutamente honestos, que los políticos sean conectados con la ciudadanía, que los políticos hablen siempre con la verdad. Son cosas, digamos, que ya son más difíciles, digamos, de poder clarificar, pero son necesidades que deben existir. Lo que hemos visto mucho es que hay políticos que mienten, que llegan y ganan una elección a través de mentiras, a través de engaños o a través de omisiones graves. Esas también son cosas que la ciudadanía espera que haya cambios políticos, ¿ah? Y que las personas realmente cumplan lo que prometen. El Estado tiene que administrarse adecuadamente porque en cualquier organización, cuando existe un desorden administrativo, se pierden recursos, no se obtienen los objetivos planteados, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Es realmente importante la labor que tienen este año los ciudadanos, porque tienen que informarse, tienen que
buscar candidatos que realmente interpreten precisamente lo que hemos estado mencionando, los cambios políticos que se esperan, que tienen que ver con toda la vida de la ciudadanía y que van a definir, obviamente, el futuro. Recordemos que cuando el país crece un punto, son más de 1.000 millones de dólares que se incrementan, ¿no? al al erario nacional, solamente por el nivel de crecimiento. Y para ser competitivo el país, también hay que darle un nivel de impuestos adecuado de tal manera que las personas que son emprendedoras puedan disponer de mayores recursos para reinvertir, para crecer, para desarrollarse, para incorporar tecnología. Así que es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que se espera. Y ahora, en este mes de marzo, hemos estado viendo las noticias cómo se están vislumbrando la- las primeras candidaturas presidenciales. Y vamos a tener un periodo bastante intenso de propaganda, de discusiones, de enfrentamientos de ideas, y usted tiene que tomar conciencia y tiene que informarse para que tome una buena decisión. Así que esperamos que efectivamente Chile tenga los cambios políticos que la ciudadanía espera, los cambios políticos que se requieren para que este país, que es un país bendecido por Dios por sus recursos naturales, por la naturaleza de su recurso humano, por, por las formas, por el gran océano que nos entregó, por las tierras tan fértiles que nos tiene, que nos entrega, que no merece estar en las condiciones que está, sino que debiera este país, Chile, con las condiciones que tiene, estar en los primeros lugares de desarrollo humano en el mundo. Y pasando a otro tema, nos queda pocos minutos, Francisco, pero podemos por lo menos comentar lo que viene en el ámbito internacional, porque están ocurriendo muchas cosas, pero básicamente esto es un torbellino de noticias, de declaraciones, y esto ha sido básicamente por la irrupción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y que está todavía moviendo el tablero, y muchas veces con movimientos, como dice el ajedrez, movimientos inesperados que puede poner en jaque a a otro país o a instituciones o a grupos de personas, pero que persigue aparentemente obtener objetivos que pueden ser como la paz mundial. Francisco. Mira, una de las cosas que ha llamado la atención en la política de Trump, y lo voy a esbozar solamente para, si es necesario, en el segundo bloque podemos ampliar un poco más, tiene que ver con la política de aranceles, donde Trump ha resuelto poner aranceles que claramente yo escucho los programas económicos, escucho, nadie entiende por qué Trump le pone aranceles a países que son aliados. O sea, desata una guerra comercial con países que han sido vecinos, por un lado, como Canadá, aliados de toda la vida, como Europa, que también le va a poner países que son random para ellos, o sea, no tienen mayor relevancia y están estudiando ponerle aranceles también a productos que solo los pueden traer desde afuera. Entonces, hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, dicen que está estudiando ponerle aranceles al cobre chileno. Resulta que el cobre chileno no compite con nadie más, ellos no producen tanto cobre y consumen casi el 70% del cobre que consume Estados Unidos, se lo compra Chile. Entonces le quieren poner aranceles. ¿Para qué? No se explica. Entonces hay ciertas cosas que uno no entiende. Pero luego empieza a desmenuzar el tema un poco más y empezamos a descubrir que, por ejemplo, Canadá le ponía aranceles a todo lo que son las mantequillas, los productos lácteos que importaban de Estados Unidos y todo lo que era madera también importada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia producción y no querían seguir adelante.
Bueno, este tema es muy interesante. Vamos a seguir en el segundo bloque, seguramente como para dar un cierre, pero a modo de introducción, eso es lo que quería plantear, Carlos, porque ya estamos en la hora de la canción de Exact- intermedio. Exactamente. Hemos terminado el primer bloque, vamos a hacer una pausa musical, una canción muy hermosa de Cristian Castro, el artista mexicano, que se llama No Podrás. Espero que la disfruten y continuaremos conversando Mm. después de la pausa, del mismo tema y de otros que están ocurriendo en Chile en Chile y en el mundo. Así que nos separamos por un momento. Hasta más rato. Hasta más rato. Señores auditores, nos reencontramos después de esta pausa musical que espero hayan disfrutado. Cristian Castro, No Podrás, una hermosa canción del año 1971. Eh, Continuamos conversando porque vislumbramos lo que íbamos a tratar en el tema internacional, pero el tiempo nos encontró al final del bloque y así que continuamos. Antes de continuar, Francisco, quiero recordarle a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que ha contribuido a que este programa esté en el aire por más de 9 años. Y este Eh, año cumplimos 10. este año cumplimos 10, exactamente. Y en el día de hoy, lunes 10 de marzo del año 2025, les acompaña Carlos Flores, quien les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez, que es mi compañero de profesión, de radio y también analista. Así que continuaremos conversando del tema que habíamos iniciado en el final del bloque anterior, el aspecto internacional, los cambios, y la verdad es que hemos hablado en los últimos programas siempre de Donald Trump, porque en realidad no sacaba todavía, ¿cierto?, su gestión. De hecho, su gestión ha sido muy, con muchas turbulencias, ¿ah? Y con muchas sorpresas para todo el mundo. Tal como tú mencionabas, Francisco, de repente a uno le vienen esas dudas o Mm. esas inquietudes de que algunas medidas carecen de lógica, de la lógica que uno está acostumbrado a ver, ¿ah? Y, y parece que fueran como contradictorias con lo que representa Donald Trump. Así Así que es. está ocurriendo esto y básicamente Donald Trump tiene aparentemente la facilidad de actuar en muchos planos o en muchos frentes, porque está viendo el problema de Rusia con Ucrania, está viendo el problema de la Franja de Gaza, en el problema del Medio Oriente, está viendo el problema de Corea del Norte, que está inquieta, ¿no es cierto?, que inquieta con sus pruebas nucleares, está el problema de China-Taiwán, está con el problema de la inmigración por Canadá y México, y además, digamos, tiene otro frente, un frente colateral o a lo mejor, o a lo mejor principal, con la Unión Europea o con la OTAN. Así que están ocurriendo muchas cosas. Y lo último que escuché, Francisco, es que está tomando otro frente también. Que bueno, es otro frente que ha estado activo mucho tiempo, que es la amenaza para el mundo occidental que representa Irán. Y Donald Trump ha estado proponiendo negociaciones, pero negociaciones al estilo de Donald Trump, o sea, en el fondo con el garrote en la mano. ¿Ah? Y todos para ganar él Y y todo, Estados bueno, Unidos. sí, pero básicamente el caso de Irán tiene que ver con la preocupación que tiene Estados Unidos, o no solamente la preocupación, sino que el objetivo que tiene Estados Unidos de que Irán sea un país sin capacidad nuclear, lo que es bastante complicado para los iraníes que han estado haciendo mucho esfuerzo precisamente en alcanzar esa posición y que le da, digamos, un frente, un peso específico en la estrategia mundial importante. Entonces, no sé hasta qué punto puede haber una negociación que no sea con el garrote para superar ¿Cierto? ese problema. ¿Qué te parece a ti, Francisco?
Mira, de verdad que el mundo internacional en el que se está moviendo Donald Trump es de echar el caballazo, retroceder un poquito, otro caballazo y así ir negociando. Esa es como su estrategia habitual. El, y acá, por cierto, que tienes toda la razón, tiene una capacidad para manejarse en distintos frentes con mucha soltura. Eh, Tú mencionaste con mucha fuerza el ámbito internacional, pero en el ámbito nacional, dentro de Estados Unidos, tiene temas con los inmigrantes ilegales, deportando inmigrantes ilegales, tiene tema con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha descubierto miles de millones de dólares de despilfarro y malgasto. En fin, tiene una serie de temas internos que claramente la cuenta del Estado de la Unión, en el discurso que hizo, ningún partidario, ningún congresista, ningún parlamentario de oposición, que son los demócratas, se lo aplaudió siquiera un momento. Y por Dios que habló cosas duras. Claramente fue un discurso muy partidario. Pero volviendo un poco al tema de los aranceles, los chinos se venían preparando desde el último gobierno de Trump para esta guerra comercial. Así que ellos dicen que están preparados para cualquier guerra en realidad, no solamente la guerra comercial. Y esa es la visión de los chinos. A los chinos les pusieron 10% de aranceles y los chinos dijeron, ok, nosotros también. Yo creo que los chinos han sido como más preparados, más metódicos, más estructurada su respuesta. Canadá ha sido un poquito más visceral y han salido los gobernadores de distintos estados de Canadá y tomando medidas en forma unilateral y cortándole la energía o subiéndole el precio de la energía a los estados que alimentan en el norte de Estados Unidos. Por lo tanto, va a haber retaliación, como le llaman los gringos. Europa también ha estado muy preocupada de lo que está ocurriendo después del primer caballazo que les pegó Trump con la guerra de Ucrania. Les dijo que si no subían su gasto en defensa, él iba a abandonar Ucrania y al final les dijeron, y capaz que abandonemos la OTAN también. Entonces Europa, la verdad es que ha estado en frenesí, han estado bastante complicados y han decidido aumentar su presupuesto en defensa, un poquito tarde a lo mejor. Y el resto del mundo también estamos un poco a la expectativa, porque nosotros estamos esperando que se resuelva si nos van a poner aranceles al cobre o no. Bueno, como decía yo en el primer bloque, estos aranceles tienen, como decíamos, una justificación porque ¿por qué Estados Unidos se va contra Canadá y contra México si tiene un tratado de libre comercio y todo eso? Parece ser que el tratado de libre comercio lo seguían los americanos, ¿no? Sus vecinos igual le cobraban aranceles a varios productos. Entonces, obviamente que Trump dijo, no, esto no, yo no quiero un comercio que sea libre y que yo ganar más que ustedes, no, pero quiero que por lo menos tengamos las mismas condiciones. Entonces, ahí es donde la cosa se ha puesto un poquito más clara respecto de cuál ha sido la intencionalidad de Trump. Este mundo, como lo conocíamos, está cambiando y está cambiando brutalmente, porque este tema de las guerras, este tema de la guerra comercial y de la guerra física, ha hecho subir las acciones de las empresas de armamento, tanto en Europa como en Estados Unidos, brutalmente. O sea, parece ser que el mundo está gastando plata en equiparse para la guerra que viene. Complejo, es complejo. Esperemos que esto se calme y podamos tener años de prosperidad como ocurrió después de la Guerra Fría. Carlos. Bueno, cuando uno comienza a observar las acciones, las actitudes y las declaraciones de Donald Trump, todo pareciera indicar o lo que justifica lo que él está haciendo es precisamente porque él quiere dejar como legado una cosa parecida a lo que hizo en su primer gobierno, que durante todo su periodo de administración el mundo va a estar en paz y no se van a generar guerras. Yo tengo mis dudas en realidad porque el mundo se está convulsionando, ¿no?
Y bueno, vemos cómo la economía europea se ha ido deteriorando, la competitividad de Europa ha ido perdiéndose y, y China se mantiene firme ingresando, digamos, a los primeros lugares. Entonces, eso es una alerta importante para Estados Unidos. Y esta lucha no es solamente por armamento, por influencia, sino que, sí, o sea, es por influencia en realidad, pero está, digamos, respaldado por la lucha de tener la primacía en la tecnología. ¿Sí? O sea, en este minuto la tecnología es fundamental en todas partes. ¿Ya? Y nosotros, ¿no es cierto, Francisco, nos vimos afectados por un apagón? Ahí vimos lo Y, importante que es la energía, ¿ah? Que puede alterar cualquier situación. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo es algo que no es fácil de digerir, no es fácil de analizar, porque, porque uno podría pensar, Francisco, de que Donald Trump es una persona visceral, que se puso mal genio y lo estuvo a hacerle algo, pero yo no estoy convencido de eso. Obedece a una estrategia muy bien pensada, que probablemente nosotros en este minuto no estamos viendo con claridad. Pero hay cosas que son verdaderamente índices de lo que está ocurriendo. Porque Trump ofreció una idea loca como diciendo, saquemos a los gazatíes de Gaza y yo voy a reconstruir, voy a hacer ahí un lugar maravilloso. ¿Ah? Eh, y todo el mundo lo encontró como absurdo, lo encontró como ilógico. Sin embargo, ya hay capitales árabes y todas partes que proponen hacer una cosa similar, con la diferencia que no quieren que entre Estados Unidos. Eh, y están eh, dispuestos a pagar ellos. exactamente, ¿ya? Y lo mismo está ocurriendo en otras partes del mundo. ¿Ah? México está y Canadá están tomando acciones realmente importantes para controlar el tráfico de inmigrantes. Y así están ocurriendo, o sea, hay una forma que pareciera indicar que Donald Trump está consiguiendo sus objetivos, ¿no? Con procedimientos poco ortodoxos, pero lo está haciendo. No sabemos si las Así consecuencias es. finales van a ser la paz realmente o un mundo mejor, no sabemos. Pero lo que está claro es que él está interviniendo en todos los conflictos del mundo. Cuando asumió Trump, la gran mayoría de los analistas decían, bueno, Trump está preocupado de lo interno de Estados Unidos, no se va a meter con el mundo externo, lo que para muchos les preocupó porque Estados Unidos siempre ha tenido influencia en todos los eventos del mundo. Entonces parecía como causaba cierto temor que Estados Unidos se retirara, como quien dice, a sus cuarteles. Pero resulta que asumió Trump y ocurrió exactamente lo contrario. Él está actuando en el mundo internacional con mucha fuerza. Señores Y auditores, en realidad parece ser, y parece ser que está cambiando el eje de la atención mundial, porque está cambiando, está tratando de calmar el eje del Atlántico, el eje de Europa, en la guerra ruso-Ucrania, en el Medio Oeste, porque quiere concentrarse en el Indo-Pacífico, quiere concentrarse en China, lo dijo. Nos tenemos que preparar para lo que viene con China. Entonces, está cambiando el eje de la atención y de la estrategia mundial en estos, como le llaman en estrategia, los superpowers, los superpoderes mundiales, exactamente. Carlos. Francisco, bueno, voy a recurrir a la última palabra que dijiste tú, el poder. El poder que genera tantos deseos, cambia tantas conductas, eh, eh, hace que las personas hagan esfuerzos gigantescos. ¿Para qué? Para conseguir el poder o para mantenerse en el poder. Y nosotros en nuestro país estamos viviendo eso, estamos viviendo el gran amor por el poder, la disputa por el poder, pero lamentablemente no con ese objetivo final, que es de hacer un país mejor,
que es hacer un país desarrollado. No, solo tener el botín. Y estamos viendo muchos elementos de corrupción en Chile, elementos graves, elementos que muestran cómo se desvía plata para financiar actividades políticas, cómo realmente existe un tráfico de influencia a todo nivel y a los niveles más altos. Entonces, esto hace, y además, últimamente, ¿no es cierto?, hemos visto también la participación de gobiernos extranjeros. Vimos el caso del asesinato del teniente Ojea, participación flagrante de un Estado extranjero. Y ahora, ¿no es cierto?, nos hemos enterado de que hay elementos de China que están interviniendo en nuestro sistema político. Y eso es muy preocupante, Francisco, porque eh, de repente se está eh, dilucidando o se está investigando una situación, por ejemplo, en el caso de la clínica Sierra Bella, Sierra Bella, ¿es cierto? O Eh, Bella Sierra. o Bella, sí, ya. Se está investigando algo que podía tener algún tipo de irregularidades y se descubren otras cosas diferentes, ¿ya? Si usted ve lo que ocurrió con el caso Audios, se investigó una posible y empezaron a salir una serie de aristas tremendas que involucran a mucha gente. Si usted mira el caso Fundaciones o el caso, ¿no es cierto?, despilfarro de la política dedicada a los pobres para financiar actividades políticas, es el caso Fundaciones, eh, y además, ¿no es cierto?, lo último, que yo creo que también uno debe calificarlo como una corrupción, que es el crecimiento, ¿no es cierto?, de la población de empleados fiscales contratando a una cantidad de gente que tiene relaciones de amistad, de parentesco o de ideología política, y que están financiando el Estado, o sea, que están sacando recursos del Estado, financiándose con recursos del Estado, sin ningún grado de productividad. Entonces, estamos en un problema bastante complicado. Y ello, ¿no es cierto?, toda esta situación eh, conlleva a que Chile se ha ido hacia una complicación financiera. ¿Ah? Chile ya no crece, ya no genera riqueza, aumentan los gastos del Estado, se despilfarran fondos, se retiran fondos del Estado para financiar actividades políticas, eh, no se aplica adecuadamente el Estado de Derecho, no se respeta la propiedad. Estamos en un momento complicado, Francisco. ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo y de todas las noticias que estamos siendo salpicados diariamente? Todas las mañanas, cuando me levanto, enciendo el televisor y aparece, hay dos tipos de informaciones: algún caso de corrupción o algún asesinato. Ese es nuestro presente, Francisco. Mira, sí, los casos de corrupción se han ido sumando uno detrás de otro y ha sido una situación bien compleja. Primero, como subtítulo de este tema, yo quisiera destacar que la corrupción debilita la confianza pública y por ende también debilita la democracia. Porque cuando ya todo es corrupto, uno ya desconfía de todo. Desconfía de que los resultados electorales son los correctos, desconfía de cualquier cosa que diga la autoridad, dejamos de creerle. O sea, la confianza pública se pierde. Por ende, el peligro que tenemos por delante es tan evidente como perder la democracia, esto de poder hacer la transición de poder de un lado y otro de acuerdo a la voluntad de la nación chilena, que eso se pierda por corrupción es algo peligroso. No deberíamos poder permitirlo. Y por cierto que el caso Sierra Bella se ha destacado. Bueno, primero recordar que el caso Sierra Bella es una clínica que quería comprar la anterior alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, comunista, a un precio que valía 4.000 millones 3 meses antes, y cuando ella la fue a comprar, por estas cosas del destino, hubo compras y ventas entre medio, y la
Clínica subió a 8.000 millones y no tenía por dónde subir a ese precio. Entonces, ahí ya hay un primer caso de corrupción. Hubo un daño enorme, como se llama en términos legales, cuando uno compra una propiedad que tiene un precio excesivamente alto. Hay un daño enorme. Y a raíz de eso se inicia la investigación. Se inicia la investigación donde le quitaron el teléfono a la alcaldesa. Le confiscaron el teléfono a la alcaldesa y en el teléfono de la alcaldesa empiezan a aparecer, igual que en el caso audio, los chats que ella tenía con distintas personas, distintas personalidades. Uno de ellos es la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Carriola, donde en los chats se empieza a evidenciar la arista china. ¿Qué hacen los chinos en Chile? Que uno podría decir que somos nosotros para China, somos un grano de arena al lado de China, pero de verdad que ellos tienen las fichas puestas en todo el mundo. Y aparece la arista china con don Emilio Yang, que es el coordinador de negocios de China, y a raíz de esto se empieza a dilucidar un tema que no ha sido suficientemente aclarado por la embajada, a pesar que sacó una declaración, la embajada china, que el señor Emilio Yang no tiene nada que ver. Bueno, por cierto que aparece una foto en el diario El Mercurio de ayer, en primera plana del Cuerpo C, donde el señor Emilio Yang conversa con el entonces subsecretario de Justicia en representación de otros empresarios y todo. O sea, como llegó el señor Yang ahí, un empresario que a título de nada, la embajada de China dice que no tiene nada que ver con ello. Entonces aparece la lista china y aparece también la lista del Partido Comunista con Juanito González, un antiguo militante del Partido Comunista, uno de los del Círculo de Hierro del anterior presidente del Partido Comunista o secretario general, como le llaman ellos, Guillermo Teller. Juanito González es la chapa que tiene Juanito González y se llama Jorge Cárcamo. Ese es su verdadero nombre. Y aparece el Partido Comunista entre medio como el operador de la señora Iracy Hasler, eh, que también es comunista, por cierto. Bueno, estas cosas van deteriorando las confianzas, como decía. Se suma el caso Ojeda, el caso Audio y, por cierto, las fundaciones, pero lo más relevante y que increíblemente a raíz de la toma esta del Cerro Centinela en San Antonio, parece ser que la corrupción ya está en todos los niveles, pero muy, muy profundamente. Es un negocio, me gustaría que ustedes pudieran ver un poco más cómo lotearon el Cerro Centinela, si parece que estuvieran en la dehesa. Cada sitio tiene 50 por 40 metros con calles impecables, todo loteado, pero con ingeniería y con muchas máquinas. O sea, y ahora viene la urbanización, que va a costar unos 30 millones de dólares más. O sea, hay alguien que tiene mucha plata y que está cobrando por los terrenos. Entonces, y nadie hace nada. Entonces, ¿por qué nadie hace nada? ¿Están pagados? ¿Es corrupción? Esto es crimen. De todas maneras, es crimen organizado. Entonces, bueno, tal como lo comentábamos, la corrupción debilita la confianza y debilita la democracia. Carlos. Bueno, efectivamente, en la medida que pasa el tiempo y que se va conociendo información, es más preocupante, cada vez es más preocupante. Y bueno, y aquí tiene que ver un poco también cómo iniciamos nuestro programa, los cambios políticos que Chile requiere. Bueno, ahí tiene un caso que hay que hacerle frente de inmediato con una política de shock, que es atentar contra la corrupción. Pero obviamente que para encontrar a alguien que vaya contra la revolución, perdón, contra la corrupción, efectivamente tiene que ser un político no corrupto. Por lo tanto, usted tiene que elegir bien, estimado auditor, elegir una persona que crea que tiene no solo la capacidad, sino que tenga la honestidad, ¿ah? Y que tenga el amor a la patria, porque ese es el punto a apuntar de cualquier político debiera ser, ¿ya? El Y el amor sentido a la común. patria, el amor a la ciudadanía, el amor a lo que tiene, a lo que uno está, donde vive. Bueno,
Es un tema muy amplio, podríamos continuar, pero el tiempo se nos acaba. Así que yo quiero despedirnos y nos encontraremos el próximo lunes a esta misma hora en este mismo dial, Radio Portales de Valparaíso. Señores La auditores, primera de Chile. la primera H. Señores auditores, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana y muy buenas tardes. Francisco, tu despedida. Muy buenas tardes, estimados auditores. Muy buenas tardes, Carlos, amigo mío. Ha sido un agrado poder estar con ustedes en el día de hoy, iniciando esta nueva semana. Esperamos que la próxima semana tengamos buenas noticias. Queremos también destacar las noticias positivas que nos va trayendo el día a día noticioso. Buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.